En este vídeo te voy a enseñar por qué coger meros de menos de 5 kilos es una de las causas que está haciendo que la especie se vea tan amenazada. ¿Qué tal, pescadores? Soy Wolframio de depescar.top y como muchos sabéis llevo bastante tiempo en la pesca submarina pescando diferentes especies y cada una es compleja como ella misma. No es lo mismo ir a pescar un sargo que ir a pescar un mero, que es lo que vamos a ver hoy en este canal. Y como cada especie requiere una estrategia diferente, aquí abajo te voy a dejar la guía gratuita para que crees tus estrategias de pesca y que de esta manera tengas controlada cada playa para saber cuándo acuden a ellas a comer, a reproducirse, a pasearse. Y te aseguro que si controlas los parámetros ambientales que aquí he determinado por los que se rigen los peces, vas a evolucionar como pescador de una manera mucho más rápida. Esta es una de las cosas que le estoy enseñando a mis alumnos de la Academia de Pesca Submarina de depescar.top. Aquí os dejo la información. Y ellos, la mayoría novatos, están comprendiendo que pescar una especie que tenga una talla mínima no es lo mismo que pescar otra especie que tenga otra talla mínima. Por eso en el vídeo de hoy vamos a ver una de las especies más vulnerables de pesca porque son muy sencillas y fáciles de coger cuando son alevines. Es decir, que todavía no han hecho la reproducción ni han tenido una puesta fértil para la especie. Así que sin más dilación vamos a ver por qué coger meros de menos de 5 kilos o de 50 centímetros puede causar tantos daños a esta especie. Bien, pues para que no lo sepas vamos a ver primero qué es un mero, ¿vale? ¿Qué es el mero típico que se conoce a la especie de Phinephelus marginatus? Vamos a ver sus características, vamos a ver dónde vive, vamos a ver algo de cómo se puede alimentar, porque es importante conocer al animal, conocerlo visualmente para que luego podamos decidir si vamos a capturarlo, vamos a soltarlo en el caso de cogerlo con caña o dejarlo hasta que crezca, por lo menos hasta que haya hecho una reproducción viable para la especie, ¿no? Porque eso sería lo ideal, que ese mero haya puesto una generación o dos o tres para que luego podamos seguir pescando esta especie en la misma zona. Así que nos vamos a ir a internet porque vamos a empezar a conocer al mero. Bien, pues como vemos aquí mero, si pones en Google mero os va a salir bastantes especies de prácticamente la misma morfología, pero hay diferentes especies dentro de los meros. No es lo mismo el mero clásico, vamos a decir así, el marrón este con estas puntitas, que sería el Phinephelus marginatus, a que puede ser algo más parecido también como una cherna. Son especies dentro de la familia Serranidae. El que nos interesa y el que realmente está más amenazado es el Phinephelus marginatus, que lo vamos a poner aquí. Y este es el mero clásico, el mero marrón, el mero con las puntitas estas amarillas que tiene por el cuerpo. El mero cuando son pequeñitos pues tienen esta cara de bueno, que dan ganas de achucharlo. Y bueno, vamos a ver por qué los pobres en este caso están tan amenazados. Pues bien, ¿dónde viven estos animales? Estos animales normalmente ya estamos viendo fotos que viven en rocas. Son animales que por su camuflaje, por su cuerpo y por su estilo de alimentación pues viven encuevados. Normalmente viven cerca de estos, de roqueos, en lugares donde ellos tienen la ventaja para cazar otras especies. Si os dais cuenta, el animal no es un animal que tú digas, ostras, esto puede correr bastante por el agua. No, si os dais cuenta tiene el cuerpo redondito, rechonchete, una gran cola evidentemente para sus desplazamientos porque tiene que mover toda esa cantidad de masa cuando crece bastante, y su manera de alimentarse es básicamente encuevado. Él espera a que entren diferentes especies más pequeñas que le quepan en la boca para poder alimentarse al acecho, ¿vale? Él lo que hace es se mete en boquetes. Aquí lo vemos como los punteos se camuflan de puta madre porque este animal para el ojo del pez es bastante bueno en su camuflaje, y lo que hace es eso, se mete en las lajas y se pone a comer. Pero evidentemente también lo podemos encontrar en la arena, pues descansando, tomando el sol, haciendo otro tipo de vida. Que no es que esté el mero constantemente en la roca ahí que no se mueve, no. También se desplazan, ¿vale? Y bueno, pues para quien quiera un poco también diferenciarlo cuando capture algún animal, podemos un poco diferenciarlo también, aparte de la imagen esta visual. Como muchas especies de los que se denominan meros son muy parecidas, podemos contarle pues los radios de las aletas. Entre 13 y 16 radios blandos en la aleta esta de aquí atrás. Vamos a abrir esto en grande. Y podemos ver que tiene aquí un borde blanco en la caudal y entre 8 y 9 radios blandos en las aletas de abajo. Esto sería una de las características de que tiene el Phinephelus marginatus. Ya sería ponerlo rizando el rizo. Pero bueno, básicamente con que tengáis este tipo de morfología ya va a ser lo suficiente para reconocer a un mero.
Bien, pues ya hemos visto un poco cómo se alimenta, la zona del nicho ecológico que suele frecuentar, que son rocas, y a dónde están esas rocas, pues una profundidad más o menos entre 5, 20 e incluso más profundo, ¿vale? 40, 50 metros, 70 también se pueden encontrar meros, ¿vale? Es un pez de profundidad. Las grandes piezas que se suelen conseguir de meros son profundas. Y este es el problema, entre comillas, porque los jóvenes se suelen quedar mucho más cerca de costas, más accesibles a los pescadores deportivos y a los profesionales también. No olvidemos que al final pescamos todo. Y es aquí donde tenemos que tener en cuenta ahora lo siguiente: la reproducción, la madurez sexual de los meros, porque esto es lo que va a determinar que haya siguiente generación o no. Y el mero es una especie un poco especial para ello. Vamos a tener en cuenta que es un organismo hermafrodita. Vamos a entrar en detalle, vamos a verlo con artículos científicos que han hecho estudios sobre esta especie y vamos a ver cuándo puedo capturar un mero de manera legal y que sea beneficioso tanto para nosotros, que nos vamos a comer uno de los peces más ricos del mar, como para ellos, para que puedan seguir existiendo. Pues aquí lo tenemos. Aquí vamos a tener una de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta del mero. El mero es hermafrodita. ¿Qué significa eso? Que en ciertos momentos de su vida va a cambiar de un sexo a otro. Y en el caso del mero va a cambiar de hembra a macho. Todos los meros pequeños que veáis son hembras. Este tipo de hermafroditismo se llama hermafroditismo protogénico. Hay dos tipos: el protrándrico, si no me equivoco al decir el palabra, y el protogénico. El mero son, en este caso, de hembras a machos. ¿Cuándo alcanza esa madurez sexual? Vamos a ver ciertos estudios que nos van a aclarar esta fase de vida de este animal. Pero ya sin por encima podemos ver que en una búsqueda rápida de cualquier talla de madurez del mero o cambio de sexo podemos encontrar mucha información. En este caso la de la Oceanographic de Valencia, si no me recuerdo mal, la ciudad Oceanographic, exacto, nos dice que el mero alcanza la madurez sexual a los 5 años de edad, momento en el que pasa de ser hembra a convertirse en un macho fértil. Y bueno, podemos sacar también pues características, ¿no? El mero, ¿dónde vive el mero? No todo el Ephinephelus marginatus se distribuye por todo el mundo. En los mares fríos, por ejemplo, no lo vamos a tener. Es un pez que se distribuye en aguas templadas, tropicales y, lo hemos visto, zonas rocosas y profundidad entre 10 y 50 metros. El tamaño que alcanza un mero si lo dejamos crecer hasta el final de su vida, pues los ejemplares más grandes han llegado a medir de 1,50 m y hasta unos 60 kilos de peso. Luego es verdad que hay meros tropicales que alcanzan un tamaño bestial, me estoy poniendo ya en 150, 200 kilos, que eso es una puñetera locura. Pero vamos a centrarnos en esta especie que, por lo menos para mí, que estoy aquí en Málaga, en Andalucía, España, me pilla más de cerca y bueno, es al final lo que voy a ir buscando en mi estilo de pesca. Y yo creo que también muchos pescadores del mar Mediterráneo, Atlántico, que me están viendo en este canal, pueden comprender un poco más pues lo que es el ciclo vital de este animal. Nos vamos ahora a otro estudio y viendo que ya sabemos que el mero pueden alcanzar esos tamaños tan grandes y que cambian de hembra a macho, vamos a ver cuándo cambia de hembra a macho, ¿no? ¿Cuándo se ha determinado este cambio? ¿Qué estudios se han hecho para decir, oye, no pesquéis estos meros y pescáis estos que son más grandes? Pues vamos a verlo. Nos metemos aquí en Marina Scientia, esto lo he traducido yo, ¿vale? Para que podamos leerlo todo ahora mismo en español, pero estos informes los voy a dejar aquí abajo en los enlaces para que podáis acceder, pues, y quien quiera leerlo, pues que lo lea. Aquí si vemos este abstract, que se ha hecho un estudio en Baleares, en el Mediterráneo Occidental, vemos que las hembras alcanzan la maduración a los 49 centímetros de longitud total y a los 6 años de crecimiento. Y los individuos de transición, es decir, los que cambian de hembra a macho, comienzan a aparecer antes de que todas las hembras hayan madurado. Es decir, hay una primera población de meros que lo que hace la hembra, que ya nace hembra, empieza a madurar, y luego hay otra pequeña parte de esa población que va a cambiar a macho. ¿Para qué? Para tener fecundación, no hay más. Si tenemos 100 animales, pues poner que el porcentaje más alto, 75, 80, empiezan a madurar como hembras, empiezan a generar huevos, empiezan su sistema a decir ya estoy fértil, y el otro porcentaje pues cambia a macho. ¿Para qué? Pues para eso, para poder fecundar a esas hembras que están madurando. Y como curiosidad, pues aquí en este estudio dicen que los machos eran los especímenes más grandes y más antiguos que se han encontrado, pero también las hembras estaban presentes en las clases más grandes. Es decir, no todos los meros grandes son machos, también los hay hembras. Ya me imagino, porque no he encontrado tampoco ningún estudio de un porcentaje que hay,
que irán modificando su comportamiento a medida que la población lo vaya necesitando. Es decir, tenemos los grandes reproductores, que son esos meros grandes, vamos a decir 40-50 kilos, veremos los gráficos al final, y tendremos pues los más jóvenes, que son los más fértiles, los que vienen más nuevos, por decirlo así. Y esto es interesante conocer porque ahora decimos que cogemos los meros pequeños de 10 kilos, 12 kilos o cogemos los grandes reproductores de 40. Yo soy partidario siempre de coger un poco el animal más grande que encontremos. ¿Por qué? Porque ese animal, ese mero, esa lubina, ese sargo, ya ha hecho su función de reproducción en el medio, ya ha dejado una serie de gametos, de ADN, de genes, los ha dejado en el medio. Ahora lo que tenemos que hacer es capturar esos para que los jóvenes tengan esa oportunidad. Esto lo que favorece mucho es la recombinación genética de nuevos individuos. Si mantenemos siempre los mismos códigos genéticos en el ambiente, al final la adaptación va a ser mucho más lenta. El cambio que van a sufrir esas nuevas recombinaciones puede favorecer, y se imagino que la evolución nos da la razón, a estos cambios climáticos que se dan pues continuamente en lo que es cualquier hábitat natural. En definitiva, coger meros grandes que ya han hecho su función de reproducción y han dejado en el medio ya su ADN, es mejor que coger los meros más pequeños que todavía tienen que meter ese nuevo ADN en el ambiente. O por lo menos es mi punto de vista, ¿vale? Ese es lo que yo he sacado en conclusión y eso es lo que mis años de estudio en biología me han dicho. Recombinación genética. Imaginaros en la especie humana que sigamos con los mismos genes de hace 10.000 años. Y como curiosidad puedo deciros que el cambio de sexo en el caso del mero, en el Epinephelus marginatus, se lleva estudiando pues bastante tiempo. En este caso es un estudio de 1998 de J.P. Barreiros que nos dice que el mero pues cambia de hembra a macho aquí en esta franja de peso. Ya estamos viendo algo. Aquí vemos que la madurez testicular tal igual dice que lo ha determinado en pesos que oscilan entre los 3 y 5 kilos. Luego vamos a ver estudios más recientes, un poquito más modernos, y vamos a ver cómo este mero realmente, hasta que no llega a los 5 kilos o X centímetros, que vamos a ver la talla mínima del mero a continuación, es cuando empieza a madurar sus organismos. Y también vamos a ver cómo en los diferentes mares donde se han hecho los estudios, el mero crece de manera diferente. Lo digo por si hay algún pescador de otra zona y le interesa esto también. ¿Cuál es la talla mínima que ha determinado el gobierno español para la captura del mero? Pues podemos ver en el BOE del Real Decreto del 560 del 95, el estudio que acabamos de ver es del 98, del 7 de abril, que nos dice lo siguiente. Las tallas mínimas de captura que nos dice el gobierno español que tenemos que pescar va por zonas, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo pescar en el Mediterráneo que pescar en el Cantábrico o en el Atlántico, los tres mares que más o menos pues tocan nuestras costas españolas, ¿no? Pues aquí nos dice que en los caladeros del Cantábrico y del Golfo de Cádiz tenemos estas especies, que por cierto aquí el mero no lo he encontrado. Si nos vamos al Mediterráneo, aquí sí lo he encontrado. Nos damos cuenta que aquí el Epinephelus marginatus, no el marginatus, sino las especies de Epinephelus mínimo son 45 centímetros en talla, ¿vale? Vamos a ver un estudio súper interesante, que esto fue lo que a mí me cambió el chip, que fueron las gráficas que dicen cuánto peso alcanza un mero de 45 centímetros. Pues este es el estudio que a mí me cambió toda la visión de la pesca del mero. Y ahora vamos a ver que hay ciertos organismos oficiales que están diciendo aumentad la talla mínima que se nos está yendo esta especie. Pues aquí vamos a ver que esta especie, hasta que no alcanza los 5 kilos, no alcanza la madurez sexual. Por lo que coger menos de 2, 3, 4 kilos ya es algo que estamos haciendo mal, ¿vale? Y os lo digo como pescadores que yo creo que somos todos deportivos y que tenemos un poco de conciencia ambiental. Vamos a ver las gráficas, porque las gráficas estas no dejan indiferente a nadie, o por lo menos a mí. Cuando yo empecé a ver lo que había por ahí, dije, hostias, que nos estamos cargando el mero. Pues vamos a ver por qué. Si nos metemos en las gráficas que trae este estudio, vamos a ver una muy interesante, que es esta, la gráfica de talla peso. Aquí está en gramos, ¿vale? No 2.000 kilos de mero. ¿Te imaginas un mero de 2.000 kilos? Una puñetera bañera. ¿Qué arpón atraviesa eso? Bueno, aquí vemos que se han hecho diferentes estudios, tanto en Senegal, Algeria, o sea, el oeste de Algeria, el este, ¿vale? En Túnez, Córcega y las Azores, ¿vale? Pues aquí estamos viendo que el mero va creciendo en tamaño muy lentamente. Es decir, al principio lo que vemos cerca de costas son los meritos pequeños.
Y aquí tenemos la talla de 50 centímetros. ¿Os acordáis la que vimos antes? La que nos decían el gobierno español que teníamos que tener, 45. Esto estaría aquí. Esto sería una talla, pues vamos a ponerle, si ponemos una línea recta desde 45 en la mayoría de los casos hasta aquí, vemos que está un poco por debajo de esta mitad, que sería entre 0 y 10.000 gramos, los 5 kilos, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a poner que un poquito más abajo, 4. Pero vamos a atender ahora a los estudios que están diciendo por qué hay que aumentar esta talla mínima. Vamos a otra publicación y vemos esto. Aquí vemos que en el 2010 ya se hizo un estudio por parte del IEO, el Instituto Español de Oceanografía, que pedían que la talla mínima de captura del mero se aumentara en 4 centímetros. Ya pasamos de 45 a 49. Lo que hemos visto que la talla de madurez sexual del mero es de 49 centímetros. Vamos a volver a recordarlo así en un momento, que es esto. Aquí teníamos, que ya estaban los estudios hechos, los 49 centímetros de longitud total y sus 6 años de vida. Volvemos a lo del IEO. Vamos a leer este artículo porque es bastante interesante, porque nos dice que esta conclusión no se la han sacado yo de la manga. Voy a leer literalmente. Esta es una de las conclusiones que ha extraído el IEO de un análisis de los patrones reproductivos de 400 meros capturados en las aguas de Mallorca y Menorca entre el 1988 y 2004. Ha sido desarrollado por científicos del Instituto, de la Dirección General de Pesca del Govern y del CSIC. Dicho estudio sugiere la revisión de algunas medidas de gestión como la talla mínima de captura. El trabajo ha estudiado la época y duración de la reproducción, la talla y la edad en la que alcanza la madurez sexual, la fecundación y los mecanismos que determinan el cambio de sexo de la especie. Ya hemos visto que de hembras a machos. El IEO ha señalado que el hermafroditismo del mero es secuencial, lo que significa que todos los individuos nacen de un sexo y de un momento en su ciclo de vida se transforman en el otro. En este caso, el mero nace hembra a los 6 años, cuando mide 49 centímetros. Es decir, incluso con la talla mínima legal, lo estamos pescando inmaduro. Vamos a ver qué nos dice. Y alcanza su madurez sexual como hembra cuando tiene entre 7 y 17 años. Y mide entre 52 y 77 centímetros. Es capaz de convertirse en macho cuando escasean los machos en el grupo. Es decir, si nos vamos a la gráfica de antes, aquí tenemos este rango de talla de macho entre 52 y 77 centímetros. Aquí tenemos los machos. ¿Cuándo alcanza, vamos a decir, un macho grande? A los 10 kilos de peso. Si nos vamos aquí, vamos a poner el más chico, a los 5. Si nos vemos este punto, que sería la especie de mero del oeste de Argelia, la más chica alcanza, pues eso, entre los 5 o 6 kilos el cambio de madurez a machos. Vamos a seguir volviendo a leer esto. Vamos a identificar los patrones de reproducción de una especie esencial para comprender la dinámica de la población y diseñar medidas de gestión adecuadas, evidentemente. Se han observado machos con tallas similares a la talla de maduración de las hembras, lo que significa que el grupo está sobreexplotado. ¿Por qué? Porque las hembras se ven forzadas a convertirse en machos apenas un año después de alcanzar la madurez sexual. Si hubiera los suficientes machos para fecundar a todas esas hembras, no habría este problema. Y el problema es que los machos no ponen huevos. Y las hembras son las que ponen la cantidad de huevos, que tienen que poner millones, pues para que alguno llegue a ser adulto. También se han observado hembras que alcanzan las máximas tallas y edades de la población, lo que indica que no siempre es la hembra más grande la que cambia de sexo, dado que la fecundidad aumenta con la talla y la edad. Los meros pequeños, aún así poniendo huevos, no son tan fértiles como los machos adultos. Y ahí entra un poco, tenemos que ver qué cogemos. Evidentemente, yo te lo digo, soy pescador. Si yo me veo un mero de 20-30 kilos, sé que alcanzo 60, pero ya habrá hecho una serie de puestas pues para determinar yo como pescador, vamos a decir, concienciado con la especie, que puedo capturar ese individuo sin haber hecho una captura, vamos a decir, dañina para lo que es la población local del mero. Y aquí nos dice pues eso, que los investigadores apuntan que es necesario modificar la talla mínima de captura establecida en 45, 4 por debajo de la talla de la primera madurez de las hembras. El estudio también destaca además la necesidad de proteger a los individuos de mayor talla y edad a través de creación de zonas cerradas a la pesca. Aquí entra pues un poco en contradicción conmigo, yo aquí lo digo todo. Evidentemente un mero de 60 kilos no va a tener la misma calidad genética que uno más joven porque está viniendo joven. Esto es un poco como en el ser humano, cuanto más viejos somos, peor van a ser nuestra probabilidad de fecundar a nuestras hembras.
lo digo así porque al final somos machos y hembras. Y volviendo de nuevo a lo que es el estudio de estas gráficas tan interesantes, vemos que meros de 40 kilos, en este caso los de 40.000 gramos, pues son los individuos que miden 1,20 m y bueno, como hemos visto alcanzan 1,50 m ya los individuos que llegan hasta los 60 kilos. Esta gráfica le podéis echar un ojo y si algún día capturáis un mero y queréis ver si ha sido un mero, vamos a decir, ético para la especie, pues tenemos que tener aquí, pues mira, pues he cogido un mero que mide 1 metro, pues el mero de mide 1 metro, pues evidentemente va a pesar 25 o 30 kilos, una cosa así, ¿vale? También hay gráficas interesantes en este estudio que nos muestran pues el tamaño y la edad. Podemos ver que un mero de unos 50 centímetros, que es lo que nos dicen que capturemos para que haya tenido por lo menos una tasa de reproducción o una primera puesta, nos dicen que mide, que en este caso, bueno, aquí varía bastante el tamaño, ¿no? Hay una especie que crece más, seguramente por la calidad de las aguas, la manera de encontrar alimentos que sea un mar más rico o menos rico, pues vamos a ver el que más crece, si en 50 centímetros tendría unos 3 años y medio, 4. Si nos ponemos unos 60 centímetros, eso, unos 4 años. El que menos crece, pues los 4 años, pues tendría unos 25 centímetros. En este caso, la especie estudiada de abajo no alcanzaría la madurez sexual, que sería en 50 hasta los 10 años, ¿vale? Unos 10 años tendría que tener un mero para alcanzar esta madurez sexual en Argelia, por ejemplo. Bueno, pues hemos hecho un repaso por lo que es la fase de reproducción del mero, que es lo que yo quería más o menos transmitiros en este vídeo, que seamos pescadores consecuentes con lo que pescamos, que las tallas mínimas están hechas porque hay unos estudios ahí de reproducción y realmente si queremos mantener especies de peces sanas, pues hay que hacer esto. Y a ver, soy consciente de la evolución que se tiene como pescador. Sé que un pescador novato que no tiene este tipo de información o no sabe lo que hay, cuando ve un pescado así, que puede ser un mero de 3, 2 kilos, ya dice, ostras, me lo voy a llevar a casa. Evidentemente yo también lo haría. Y es verdad que el que no haya cogido una talla mínima, que tire la primera piedra. Y encima, debajo del mar, cuando tenemos las máscaras, que nos hace el efecto lupa, que nos hace el efecto ojo de pez, es decir, hay ciertos factores que debemos de ir aprendiendo y evolucionando como pescadores. Y bueno, yo creo que este vídeo puede aportar un poco más de visión general de cómo es el ciclo reproductivo de esta especie, que es relativamente sencilla de capturar, porque los grandes individuos están en profundidad y ahí sí hay que bajar. Ahí no os quito el mérito a nadie porque es verdad que hay que bajar, pero los que están en poca agua son muy sencillos. Por ejemplo, mi zona tiene cantidad de meros de 2 o 3 kilos y ahí están. ¿Por qué? Porque me están haciendo otra función ecológica que me interesa más, que es mantenerme la zona limpia, mantenerme la zona activa de vida, ¿vale? Es decir, hay otras funciones que estos meros pequeños te van a hacer y que luego te favorecen en tus capturas. Además de ser bioindicadores de agua más o menos saludables. Si yo sigo viendo esos meros ahí es porque el mar sé que está saludable o está limpio o tiene unos parámetros ambientales idóneos para que otras especies acudan a la misma zona a pescar. Pues listo, si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos de especies para ir comprendiendo un poco cómo van funcionando, cómo se mueven, cómo se reproducen, cómo interactúan con todo el medio, o simplemente pues para ver qué estoy pescando, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y compártelo con aquel amigo tuyo que está empezando o que estás viendo que lleva mucho tiempo y sigue cogiendo esos meros de 2 kilos. Sinceramente, más de uno he visto por las redes sociales y a más de un alumno mío he tenido que decirle no tires a ese mero que todavía le queda por crecer. Y así tendremos un poco más ideas sobre lo que nos rodea, sobre ser unos pescadores responsables y ser pescadores, al fin y al cabo, concienciados con la naturaleza y con el mar, el lugar donde tanto nos gusta pasar esas horas que nos distraen de todos los problemas de la tierra. Un saludo y nos vemos en el mar, pescadores.